Hola a todos, iniciamos ya con la siguiente clase del grupo de estudios sobre emergencias médicas. Vamos a hablar sobre secuencia de intubación rápida o secuencia rápida de intubación. ¿Cuál es la importancia de la secuencia rápida de intubación? La importancia es que es una situación para afrontar a un paciente, para ayudar a un paciente críticamente enfermo, donde el equipo de trabajo y la experiencia del médico que va a realizar el procedimiento es fundamental. Recordemos que la insuficiencia ventilatoria es una de las causas más frecuentes de muerte en el paciente, y el mal manejo de la vía aérea en ese paciente incrementa por tanto la mortalidad, ¿sí? Es un momento de gran tensión emocional, ¿sí? Y que debe ser, la intubación orotraqueal debe ser un procedimiento que debe ser rápido y altamente efectivo, porque debemos evitar las complicaciones que de ella misma se derivan, ¿sí? Muy diferente, hay otro punto también, las diferencias anatómicas y fisiológicas de cada paciente que dificultan en un momento determinado o no la intubación. ¿Qué logramos entonces con la intubación orotraqueal? Primero, corregimos hipoxemia, evitamos broncoaspiración, prevenimos la misma obstrucción de la vía aérea, nos ayuda a tratar el choque, disminuimos el consumo de oxígeno, por tanto, de los músculos respiratorios, esto es en el caso específico del choque, sea cualquiera de sus variantes, y nos permite tratar con mayor eficiencia al paciente en parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal? Es decir, cuando vamos a intubar a un paciente en casos de insuficiencia respiratoria 1 y 2, sea hipoxémica o hipercápnica, pacientes con depresión del estado de conciencia y por tanto con riesgo de broncoaspiración, las patologías neuromusculares, por ejemplo el Guillain-Barré, el trauma facial, ¿sí? El tórax inestable, el paciente en choque, ¿sí? Por supuesto, cuando hay un momento, en el momento de la parada cardiorrespiratoria, obstrucción de la vía aérea y sospecha o quemaduras propiamente de la vía aérea. En el caso de las quemaduras de la vía aérea, si hay sospecha de quemadura de la vía aérea, hay que intubar de inmediato, porque después el edema que produce la quemadura en las vías aéreas va a dificultar mucho la intubación. Es mejor hacerlo precozmente y si después se descarta esa quemadura de la vía aérea, extubar al paciente. Fíjense que las indicaciones de la intubación orotraqueal tenemos muchísimas, desde el paciente con enfermedad broncoobstructiva crónica al paciente con distrés respiratorio agudo, como en el caso de la neumonía viral que estamos viendo en nuestros hospitales con el COVID-19. También aquellos pacientes con alteración del estado de conciencia, puede ser trauma cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, así como las patologías neuromusculares, ¿sí? Que van a causar insuficiencia respiratoria o ventilatoria en diferentes grados. Bueno, las condiciones son muchas, pero todas estas condiciones convergen en una sola, que todas ponen en peligro la vida del paciente. ¿Qué es entonces la secuencia de intubación rápida? La secuencia de intubación rápida no es más que la sistematización de la intubación para tener todo preparado, ¿sí? Oxigenar bien al paciente, evitar con ciertas maniobras la broncoaspiración, tratar de que el paciente esté en las mejores condiciones para así intubarlo de la manera más delicada posible, o sea, de la manera más técnica posible y en el menor tiempo, si es posible, muchísimo menos de 15 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos que el paciente no broncoaspire, logramos que el paciente no haga, ¿sí? Lo que es la respuesta refleja que hace el organismo a la manipulación de la glotis, ¿sí? Y ayudar al paciente, por ende, a cubrir esa emergencia sin causarle mayor daño. ¿Qué debemos valorar entonces para realizar una secuencia rápida de intubación? Bueno,
Aquí tenemos también el A, B, C, D, como podríamos tener en el politraumatizado, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos entonces A, que implica la vía aérea por sí. Tenemos que tener listos todos los dispositivos para el manejo de esa vía. Ahí estamos hablando del laringoscopio, estamos hablando de tubo orotraqueal, el adecuado para el paciente, estamos hablando de la medicación, estamos hablando de todo lo que necesitamos para que esa intubación sea lo más rápida y efectiva posible. Debemos mantener bien ventilado al paciente. Tenemos que tratar de que el paciente tenga todos los instrumentos para mantenerlo bien oxigenado previo a la intubación. También debemos ver la parte de la circulación, que ella nos implica que debemos tener una buena vía permeable, que debemos mantener al paciente en las mejores condiciones hemodinámicas. Y D implica evaluar previo a la intubación orotraqueal si vamos a estar en presencia o no, o las posibilidades de estar en presencia o no de una vía aérea difícil. ¿Qué más quisiéramos todos en la emergencia que ver así de bonito la vía aérea para pasar el tubo orotraqueal a través de la glotis, o sea, a través de las cuerdas vocales? Pero no siempre es así. ¿Qué debemos entonces? Primero que todo, ya cuando tenemos preparado, ¿verdad?, todo lo que es la medicación y los instrumentos para intubar, debemos evaluar esa vía aérea lo más rápido posible y tratando de que sea también efectivo, ¿sí?, esa evaluación para saber si tenemos que contar con un plan B o hasta un plan C. Entonces, ¿cuál sería? Uno sería, ¿verdad?, estar bien preparado con lo que es las fases de la previa intubación, que serían los puntos A, B y C que ya hablamos, o con la mnemotecnia de Lemon, la cual significa observar la vía aérea, evaluar, ¿verdad?, la regla del 3-3-2, ¿sí?, la escala de Malampati, ver si hay obstrucción de la vía aérea como tal y la movilidad del cuello. Fíjense que para predictores de vía aérea difíciles tenemos varios. Uno de ellos es que si 3 dedos caben en la cavidad oral del paciente, es decir, entre los incisivos superiores e inferiores, estamos prediciendo una vía aérea que no será difícil. Si es menos de allí, lo contrario. También podemos medir, ¿verdad?, colocar, si puedes ubicar 3 dedos entre la mandíbula, ¿sí?, entre el borde de la mandíbula y el cartílago hioides, o puedes colocar 2 dedos entre el cartílago hioides y el cartílago tiroides, estamos diciendo que ese paciente será, en teoría, fácil de intubar. Otro de los predictores de vía aérea sería la escala de Malampati, donde las clases 1 y 2 que vemos aquí son fáciles de intubar, la clase 3 es difícil de intubar y la clase 4 muy, pero muy difícil de intubar. ¿Cuáles son las otras formas de evaluar si vamos a estar presentes o no en una vía aérea difícil? Bueno, una es la protrusión mandibular. Mientras más puedas protruir el maxilar inferior por delante del maxilar superior, está diciendo que va a ser fácil intubarlo, pero cuando eso no es posible, allí la situación cambia completamente. También tenemos la distancia externo-mentoniana, que se dice que menos de 12.5 centímetros, es decir, cuello corto, ¿sí?, va a ser una vía aérea difícil. La distancia interincisivo, ya lo dijimos, ¿sí?, mayor de 3 centímetros dice que no va a ser difícil, ¿sí?, y la otra es la distancia tiromentoniana, que ya la habíamos hablado. ¿Por qué me interesa tanto esto? Me interesa es porque cuando tú evalúas el paciente, dices, bueno, yo aquí lo más probable es que tenga una vía aérea difícil, voy a tener preparado el plan B. Tenemos vías aéreas, ya lo hablamos, de forma anatómica, vías aéreas difíciles anatómicas, pero también tenemos una vía aérea difícil fisiológica, en el caso que el paciente esté bradicárdico, hipotenso, hipertenso, ¿sí?, con alteración del estado mental, ¿sí?, con agitación, o sea, todo se une, ¿ve?, para hacer una vía aérea difícil, no solamente anatómica, sino también por lo que presenta el paciente
en su estado hemodinámico del momento. ¿Cuáles son los materiales necesarios para la intubación orotraqueal? Son muchísimos, son muchos, y por eso es que tenemos que sistematizar, tenemos que preparar y tenemos que estar un paso siempre adelante, porque quien trabaja en una urgencia, en una emergencia, sabe que va a tener que intubar a un paciente y no debe ser, o sea, no es perdonable que ese profesional esté buscando las cosas cuando ya el paciente esté grave o el paciente ya tenga que intubarlo y no se tengan las cosas a la mano. Por eso es que es tan importante el trabajo en equipo, tanto de medicina como de enfermería, para llevar este tipo de procedimientos a buen fin. Sabemos que necesitamos el laringoscopio, tubos orotraqueales, dependiendo si es hombre o mujer o el tamaño del paciente. Mujer se dice que entre 6.5 hasta 8, en hombres desde 7.5 hasta 9, ¿sí? Pero todo va a depender de la anatomía, del tamaño del paciente, ¿sí? Lo más frecuente que utilizamos son tubos entre 7.5 hasta 8.5, ¿sí? Cánulas orofaringeas, guías orotraqueales, guías semirrígidas para pasar el tubo. Muy importante, muy de moda ahorita con lo del COVID, porque debemos de tratar del lumen del tubo, mantenerlo tapado siempre. Eso es muy importante. Tenemos que tener un buen sistema de oxigenación, tenemos que tener un buen sistema de aspiración y todo lo que corresponde a la medicación que debe recibir el paciente para la secuencia rápida de intubación. Tenemos entonces entre los materiales necesarios, miren que tenemos, ¿verdad?, varias hojas, ¿sí? Dependiendo también del tamaño del paciente, necesitaremos hojas más cortas o más grandes dependiendo. También el fonoendoscopio, que nos va a servir a dilucidar si el tubo está selectivo o no. Fíjense que aquí tenemos el tubo orotraqueal, ya este está probado. Fíjate cómo se llena, ¿verdad?, el balón de neumotaponamiento, y ese es el que nos va a ayudar a fijar el tubo dentro de la glotis del paciente. Tenemos el laringoscopio, ya sabemos que tenemos hojas curvas, ¿sí?, o también de Macintosh, y hojas rectas o de Miller. La técnica en cada una de ellas es diferente para la intubación orotraqueal. Las hojas rectas se utilizan más que todo para niños muy pequeños, ¿sí?, pero no implica que no se usen y no hayan palas para adultos, pues. La diferencia de una de la otra es que la hoja curva se va hasta la valécula y le eleva el piso de la lengua, ¿sí?, dejando entonces ver, elevando la epiglotis y dejando ver el orificio donde vamos a colocar el tubo, es decir, a través de las cuerdas vocales. Mientras que con la hoja recta o de Miller lo que se hace es colocarlo en la misma epiglotis y elevarla para que quede entonces puesto el orificio. Entonces, cuando estamos hablando de que la secuencia de intubación rápida debe ser sistemática, es porque debemos guiarnos por 7 pasos fundamentales. En algunos dicen que 8 pasos, pero en sí son 7 pasos fundamentales que van desde la preparación hasta los cuidados post-intubación. Hablaremos de cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de secuencia de intubación rápida, debe ser rápido y por tanto debe tener un tiempo que hay que tratar en la medida de lo posible respetar. Cuando hablamos de tiempo, el tiempo de la preparación es el que más tiempo nos da. Fíjense que puede ser hasta 10 minutos previos a la intubación, donde tenemos que tener todo preparado para hacer una correcta técnica, ¿sí?, con el paciente. La preoxigenación, que dependiendo del paciente, a veces podremos tener 5 minutos, a veces podremos tener muchísimo menos, ¿sí? El pretratamiento, que se ha visto que el pretratamiento nos ayuda mucho a evitar efectos colaterales de la misma sedación y relajación al paciente. El tiempo cero es cuando ya tú estás colocando la medicación para no solamente inducir la hipnosis, sino también paralizar a ese paciente, ¿sí? Los 20 a 30 segundos son de colocación o de protección, y ya antes de los 45 segundos debemos de tener ya el tubo en la vía aérea.
Ya de ahí en adelante quedaría con los cuidados de post-intubación, que hoy por hoy en los casos de paciente con neumonía viral por COVID-19 ya no se le da ventilación al paciente con la bolsa, válvula, máscara, no, ya se da directamente, se coloca el tubo, se conecta de una vez al ventilador mecánico del paciente. En la fase de preparación, ya lo hemos dicho, es una base para la óptima atención del paciente. Hay que tener el material completo y ordenado en óptimas condiciones. Ejemplo, es una irresponsabilidad llegar a una guardia, ¿sí?, donde tú sabes que te vas a enfrentar a un sinfín de posibilidades y no revisar los laringoscopios a ver si tienen la luz adecuada, a ver si tienen pilas, a ver si están cargados, ¿sí?, a ver si las palas tienes varias palas para así poder decidir. O sea, es parte de personal de enfermería que a uno lo acompaña estar pendiente de todo eso, pero es responsabilidad también de uno y trabajo en equipo revisar que eso sea así. En esta etapa, por supuesto, también tienes que evaluar si si vas a estar en presencia de una vía aérea difícil o no, y saber el estado hemodinámico de tu paciente, saber el estado de oxigenación de tu paciente, ¿sí?, qué saturación de oxígeno tiene, qué presiones tiene, está taquicárdico, está bradicárdico. Todo eso es importante porque dependiendo de allí también puede cambiar el esquema de medicación que tú vas a usar. También de allí puedes decirme a mí, mira, el paciente está estable, le puedo dar una preoxigenación por 5 minutos, ¿sí? O el paciente está muy inestable, tengo que apurar la intubación y el periodo de preoxigenación nada más me puede durar 3 minutos. La preoxigenación es una etapa muy importante porque el paciente va a tener una capacidad residual funcional que debemos tener, la verdad, oxigenada lo más posible. Y para eso debemos desnitrogenizar el alveolo. Y para eso se usa oxígeno a altas concentraciones. ¿Sí? Eso lo podemos hacer a 15 litros por minuto con una mascarilla con válvula de reinhalación, ¿sí?, con mascarilla con bolsa reservorio, pero a todo el flujo que podamos darle, al máximo flujo, durante mínimo 3 minutos hasta 5 minutos, para así tener una reserva de oxígeno en el momento que estemos intubando al paciente. Siempre se debe evitar la ventilación manual siempre que sea posible, es decir, la ventilación con la bolsa, válvula, máscara, es decir, con el llamado AMBU, ¿sí?, le estamos dando expresión positiva al paciente. Hay que evitarlo en la medida de lo posible porque puede llevar al riesgo de insuflación gástrica y broncoaspiración. Fíjese que ahí en la lámina al final lo digo, la ventilación con presión positiva siempre conlleva el riesgo de insuflación gástrica, que puede generar el riesgo de regurgitación, vómito y por lo tanto de broncoaspiración. Fíjese que lo que se debe hacer es preoxigenar con el mayor flujo posible, ¿sí?, durante el tiempo adecuado, que son 5 minutos, tratar en lo posible de no utilizar la bolsa, válvula, máscara, porque puede traernos complicaciones. Ojo, hay pacientes que sí lo vamos a tener que hacer. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Pues en el paciente con neumonía viral por COVID-19 no se debe hacer. Sí, está contraindicado porque recuerda que tienes que cuidar el ambiente y producir la menor cantidad posible de dispersión, ¿verdad?, de ese aire exhalado del paciente. Por eso mismo es que tampoco se utiliza la nebulización como tal. El pretratamiento consiste en administrar medicación para evitar los efectos deleterios de la intubación orotraqueal. Entre estas cuales tenemos la taquicardia, la bradicardia, la hipertensión arterial sistémica, la hipertensión endocraniana, y muy importante eso porque tenemos que estar muy pendientes de pacientes, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, con pacientes bradicárdicos, con pacientes con taquiarritmia. Entonces es importante esta etapa de la secuencia rápida de intubación. Recordemos siempre que una maniobra de laringoscopia suave, con buena técnica,
y con un tiempo menor de 15 segundos evita la sobreestimulación vagal. Fíjese que para el tratamiento la punta de lanza es el fentanilo a dosis de 1 a 3 microgramos por kilo. ¿Sí? El fentanilo nos ayuda muchísimo porque nos disminuye primero la dosis de los medicamentos que vamos a usar para la inducción y también para la relajación del paciente, y nos lo seda. Aparte de esa sedación, le quita el dolor, ¿sí? En caso de no tener fentanilo, el remifentanilo, también se utiliza el esmolol en los casos de pacientes taquicárdicos, hipertensos, la lidocaína, ¿sí? Que se utiliza mucho en traumatismo craneoencefálico, ya que si se asocia al fentanilo, porque él no permite que se altere la presión intracraniana. Y la atropina, por supuesto, es para evitar más que todo los efectos vagotónicos, principalmente en niños, ¿sí? y en adultos cuando se utiliza en conjunto con el propofol. Ya estamos entonces en la parte de inducción, en la parte de tiempo cero. En esta parte ya nosotros debemos, ¿verdad?, dormir al paciente completamente y relajarlo, ¿sí? Para dormirlo tenemos una serie de medicamentos. ¿Qué sería lo ideal aquí? Que tú, con el que te sientas más cómodo, con el que te sientas más identificado, tú lo utilices, pero ojo, siempre individualizando dependiendo de la patología del paciente. Ejemplo, el etomidato, ¿sí? Allí están las dosis. No aumenta la presión intracraniana. Eso sería muy bueno porque podrías utilizarlo en pacientes con traumatismo craneoencefálico o pacientes con ACV isquémico hemorrágico que por supuesto cursan, o de un LOE cerebral, que cursan con hipertensión endocraniana. El midazolam, recordemos que el midazolam puede disminuir mucho las cifras tensionales. Hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo en pacientes hipotensos, ¿sí? Su efecto es muy rápido, su inicio de efecto es muy rápido y su duración va de 15 a 30 minutos. ¿Sí? El propofol es ideal para la intubación, pero tiene contraindicaciones. Por ejemplo, pacientes con problemas de perfusión cerebral, pacientes con tensión arterial baja, pacientes ancianos, pacientes cardiópatas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Puede también producir bradicardia. Entonces tenemos que estar atentos a todo este marco que acompaña a ese paciente que vamos a intubar, porque puede ser que esté contraindicado en un momento determinado uno de estos medicamentos. Bueno, el otro medicamento también es la ketamina, que muy buen medicamento también, pero en la hipertensión arterial no controlada y en los cardiópatas se puede utilizar, pero con muchísimo cuidado. En cuanto a la relajación muscular, que va posterior a la hipnosis del paciente, tenemos relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina, que son muy buenos, que aunque tengan contraindicaciones y aunque tengan precauciones, él tiene un efecto de acción muy rápido. Es decir, ya tú a los 5 minutos, ¿sí? Tiene una duración de efecto ultra corta. A los 5 minutos ya tú puedes tener otra vez el paciente sin relajación muscular. Mientras que con los relajantes musculares como el rocuronio, ¿sí? que es no despolarizante, puede ir el inicio de acción desde 1 minuto, bastante rápido, muy bueno. Allá a los 30 segundos tú empiezas a ver el efecto, pero que el efecto puede durar hasta 35 minutos. Eso significa que si tú relajas a un paciente y después no logras intubarlo, te consigues con algo que te hace la vía aérea difícil, tú tienes entonces que soportar a ese paciente con presión positiva a través del AMBU, porque no va a despertar muy rápido. Es decir, no es que con la succinilcolina no lo tengas que hacer. El problema es que vas a tener que hacerlo durante mucho más tiempo. ¿Sí? El rocuronio tiene la facultad que cuando se utiliza asociado al propofol, la dosis son mucho menores. ¿Sí? Se puede decir que la mitad de la dosis que debes utilizar. Muy seguro el rocuronio no tiene contraindicaciones como tal, no tiene efectos colaterales como tal. Se habla de un poquito de taquicardia,
por el rocuronio, pero eso es más frecuente con el becuronio y el pancuronio. Aquí vamos ya a la fase de que ya tenemos al paciente sedado, relajado y necesitamos entonces posicionarlo para así alinear los ejes y poder hacer una intubación orotraqueal efectiva. Pero también tenemos que tomar en cuenta dos maniobras que hay que realizar aquí, que es la maniobra de Selig, buscando evitar broncoaspiración, y la maniobra de Burr, que significa que esa maniobra nos ayuda en caso de no poder intubar rápidamente, nos ayuda a mostrarnos mejor la glotis, ¿sí? Ya lo vamos a ver aquí. Fíjese que ahí tenemos la posición adecuada de la cabeza del paciente, que no es más que la posición de olfateo. Recordemos que hay pacientes que sufren de artrosis de columna cervical. También tenemos pacientes que llegan a la emergencia con traumatismo cervical, donde no podemos, ¿verdad?, llegar a tener esta posición ideal. Por tanto, entonces tenemos que utilizar la técnica sin esa posición y dificulta bastante la intubación orotraqueal. La maniobra de Selig es muy sencilla, la que está a su izquierda, y la maniobra de Burr lo que hace es llevar el cartílago cricoides, ¿verdad?, hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, tratando de darle una mejor visualización a quien está realizando la intubación orotraqueal. Contraindicaciones de las maniobras de Selig o de Burr son contraindicaciones contadas, son contraindicaciones específicas, y allí están: trauma de la vía aérea superior, enfermedad de columna cervical, una artritis muy severa, acceso retrolaringio y divertículo esofágico posterior. Aquí vamos entonces, ya tenemos el paciente, ¿verdad?, sedado, o sea, dormido, relajado, posicionado, y ahí venimos a colocar entonces el tubo orotraqueal. La técnica, si se quiere, después de hacerlo en varias oportunidades, es muy sencilla. Lo importante es colocar el laringoscopio, ¿sí?, y tomarlo con la mano izquierda y llevarlo hacia el lado derecho, moviendo, ¿verdad?, moviendo la lengua, ¿sí?, desplazando la lengua hacia el mismo lado de la mano, es decir, hacia el lado izquierdo, ¿sí?, y traccionando el laringoscopio hacia adelante y hacia arriba. Fíjese que al hacer ese movimiento tú te estás yendo hacia adelante y hacia arriba, lo estás haciendo en un ángulo de 45 grados, y ese es el ángulo ideal. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar, ¿sí?, la punta de la pala del laringoscopio a la valécula, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces elevar el piso de la lengua y por tanto llevarte también la epiglotis como tal, para así dejar descubierto el orificio. Se visualiza la valécula. Ya hablamos que si es una válvula curva, se lleva el laringoscopio hasta la valécula, o directamente la epiglotis si es una pala recta. Para disminuir el riesgo de broncoaspiración o regurgitación, ya lo hemos dicho, para eso tenemos la maniobra de Selig, ¿sí? Y si la visualización de la glotis o cuerdas vocales no es posible, se utiliza entonces la maniobra de Burr, que ya lo dijimos, ¿verdad? Se moviliza el cartílago cricoide hacia el fondo, o sea, hacia abajo, hacia arriba y a la derecha. Con la mano derecha se introduce el tubo con la guía, teniendo la visión de las cuerdas vocales. Se introduce a través de las cuerdas vocales hasta que veamos desaparecer el manguito del taponamiento. La colocación correcta del tubo corresponde generalmente a la marca entre 20 y 21 centímetros en el hombre y de 19 a 20 en la mujer. Todo depende también del tamaño de la persona. Se retira el laringoscopio sin mover el tubo, se retira también la guía de metal y se llena el taponamiento, ¿sí? Eso ya fija el tubo orotraqueal en la vía aérea, ¿sí? Se comprueba la comprobación correcta del tubo en la tráquea, auscultando primero el epigastrio y luego simétricamente el tórax. Les recordemos que la intubación selectiva más frecuente es el esófago, y posteriormente selecciona, cuando es en pulmón, se va hacia el bronquio derecho por su anatomía. Se procede a la fijación del tubo, recordando evaluar
su adecuada ubicación cada vez que el paciente sea movilizado. Y se puede introducir, según crea conveniente, una cánula orofaringea para impedir que el paciente muerda el tubo. Pero en este caso, como el paciente se va a ventilar y se va a mantener sedado, se va a mantener relajado en infusión continua, es muy difícil que lo haga. Pero si hay ese riesgo, por supuesto que hay que utilizar una cánula de Gueder. Fíjese que aquí en esta lámina vemos, en esta imagen, vemos cómo se lleva, ¿verdad?, la hoja curva hasta la valécula y se lleva hacia adelante y hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Si palanqueamos el laringoscopio, hacemos este movimiento, cuando está, en vez de hacer así, hacemos este movimiento, palanqueamos, perderemos automáticamente la visualización de la glotis. Traje a cotación esta lámina porque recuerdo de las intubaciones más difíciles que yo he tenido en mi vida y han sido pacientes que han tenido un solo diente en la boca, ¿sí? Y ese diente, por supuesto, es un incisivo superior. ¿Cómo dificulta? Ustedes no se imaginan cómo dificulta la intubación en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos la visualización de la comprobación, pues, de la intubación orotraqueal? Bueno, lo principal es que el mismo operador haya visto cómo el tubo pasó a través de las cuerdas vocales. Allí no va a tener ningún tipo de margen de error porque el tubo pasó por donde tenía que pasar. Por supuesto, al conectarlo al ventilador, el movimiento torácico, la ocultación, muy importante, primero la cámara gástrica y después ambos emitoras, ¿sí? La presencia de ondas esperadas en el ventilador mecánico, porque se supone que ya yo conozco mi ventilador mecánico, yo conozco las ondas que tiene mi ventilador, sea de volumen o sea de presión, cuando estoy ventilando a un paciente. Si yo lo conecto al ventilador y no veo esas ondas, implica que el paciente no está intubado correctamente. También tenemos dispositivos técnicos como el capnógrafo. Recordemos que el CO2 se produce en nuestro organismo, pero se elimina a través de los pulmones, pero no a través de la mucosa intestinal. Es decir, que si el capnógrafo nos detecta CO2 es porque estamos en presencia de una buena intubación orotraqueal. Y por supuesto la RX de tórax, porque siempre nos interesa saber que el tubo esté por lo menos de 1,5 a 2 centímetros por encima de la carina. Nota importante, ya lo habíamos dicho, la visualización directa del paso del tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales es la mayor evidencia de que la intubación fue exitosa. La intubación orotraqueal tiene ciertas características, ¿no? Y una es que produce mucha tensión emocional en el momento que se va a hacer, no solamente al operador, sino a todo el equipo. Por eso es que el líder del equipo tiene dentro de sus responsabilidades mantener la calma de todo el equipo, ¿sí? Mantener la calma y no permitir que el estrés, ¿sí? Lleve a que se produzcan errores involuntarios tanto del mismo operador como del personal. Por eso es que el trabajo en equipo y conocerse bien a la hora de trabajar es muy importante. El intento para realizar la intubación no debe durar más de 30 segundos. De ser fallida la misma, debe intentarse con quien más experiencia tenga en este procedimiento. Si al tercer intento realizado por el experto no se logra intubar, se llevará a cabo el plan B, es decir, ya estamos en presencia de una vía aérea difícil. Fíjense que ahí tenemos diversos dispositivos como el combitubo, como la máscara laríngea, que cada una tiene su indicación y su forma correcta de colocarlo. La máscara laríngea lo que hace es que aísla la vía aérea directamente, la aísla de el esófago, pues, y el resto de la cavidad nasofaríngea. Fíjense como aquí el combitubo lo que hace es que tiene, ¿sí?, dos balones de neumotaponamiento. Uno tapa el esófago y el otro lo hace a nivel del paladar blando. Eso impide que tanto el paciente broncoaspire como que se pierda la ventilación que se le está enviando al paciente, porque él tiene un orificio que hace que pase el aire
directamente entonces hacia la única cavidad que quedaría, que es hacia la cavidad, o sea, hacia la vía aérea como tal. Fíjese que también están los videolaringoscopios. No significa que el videolaringoscopio va a intubar por sí mismo, no significa que la tecnología lo va a hacer solo. Ojo, también el videolaringoscopio necesita práctica, necesita que el experto practique, ¿ve? Con ese tipo de intubación. Por supuesto, muchísimo más fácil porque te hace una visualización, si se quiere, de toda la vía, ¿verdad? Porque lo estás haciendo a través de una cámara. Pero igual se necesita experiencia para hacerlo. El fibrobroncoscopio y el plan C, que ya sería una traqueostomía de urgencia. Este ya sería el plan C porque no se pudo ni ventilar adecuadamente con los otros dispositivos al paciente y hubo entonces que asegurar la vía aérea de esta manera. Los cuidados post-intubación. Tener preparado el ventilador mecánico para su inmediata conexión al paciente. Es decir, ya el ventilador debe estar encendido y con los parámetros prefijados para así conectar al paciente desde el mismo momento en que esté intubado. Tener también listo lo que es la analgesia, la sedación y, si es posible, si el paciente así lo va a meritar, la relajación en infusión continua, ¿sí? Para el adecuado acoplamiento con el ventilador mecánico. Y por supuesto el monitoreo hemodinámico, que tiene que ser continuo y permanente, porque ya sabemos que la intubación orotraqueal nos puede producir hipertensión, nos puede producir hipotensión, nos puede producir taquicardia, nos puede producir bradicardia. Es decir, que lo más probable es que dependiendo de la patología del paciente y las condiciones del paciente y cómo fue llevada la intubación, tengamos un paciente hemodinámicamente inestable, el cual debe estar siendo monitoreado en todo momento, desde antes, durante y después de la intubación orotraqueal. ¿Cuáles son las metas post-intubación? Bueno, mínimo un oxígeno de 60 milímetros de mercurio, que dé una FiO2 por lo menos de 90, ¿sí? Una presión de CO2 entre 35 y 45, es decir, normales, una tensión arterial que esté dentro de límites normales, con una tensión arterial media de por lo menos 60 milímetros de mercurio, y si es necesario usaremos drogas vasoactivas para lograrlo, ¿sí? Y mantener una sedación y analgesia adecuada según el modo ventilatorio pautado y la patología del paciente. Ejemplo, un distrés respiratorio agudo, ¿sí? Como el que estamos viendo con la neumonía viral por COVID-19, necesita en las primeras de cambio sedar y relajar al paciente, un completo acoplo al ventilador mecánico, es decir, una escala de Ramsay de -5, de -4, -5. ¿Por qué? Porque si no puedes acoplar ese paciente al ventilador, muy difícilmente lo puedas ventilar bien, lo puedas oxigenar, porque allí tienes un distrés respiratorio agudo y la única forma es logrando un volumen corriente adecuado con una presión positiva al final de la expiración adecuada. Y bueno, necesitas mantener al paciente de una vez desde que está conectado con sedación y relajación continua y permanente. Esta es la próxima clase que vamos a montar, ¿verdad? En el canal, ¿sí? Muy importante seguirnos en las redes sociales. Recordemos que el grupo de estudio de emergencia sobre emergencias médicas es un grupo que va a ser siempre un grupo que va a aceptar a todos, ¿verdad? Que es inclusivo, que queremos que también el personal de enfermería se una a nosotros. Queremos también, tenemos un sueño en este grupo, que es que podamos hacer una gran familia internacional, ¿sí? Donde médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería se unan a nuestro grupo y podamos hacerlo así, ¿verdad? Recordemos el canal de YouTube, doctor Juan Carlos Torres Lugo, Telegram, el grupo de estudio médico, que es doctor Juan Carlos Torres Lugo, y en el Instagram, donde aparece toda la información de las clases, que son martes y jueves a las 9 de la noche, hora Ecuador, por Zoom, ¿sí? @dr.juantorres. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima clase.